¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todas, a todos. En esta segunda clase del curso sobre patrimonio arquitectónico argentino que estamos transitando juntos, les agradecemos muchísimo todas las muestras de aliento que nos han brindado, todos los mensajes que nos han llegado a través de las redes. Realmente estamos contentos, felices y disfrutando, y también con nervios. Porque hay que producir todo el curso y bueno, tenemos mucho trabajo, pero también mucho empeño en que las clases nos salgan lo mejor posible. Entonces, quisiera presentarles ahora a las dos personas que están en el origen del programa de financiamiento de pueblos y centros históricos para su restauración y para su puesta en valor. Y para que hoy esto sea una realidad, quisiera presentarles a Teresa Anchorena, la presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, y al arquitecto José Ferrero, que es el director nacional de arquitectura perteneciente al Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Ellos les van a comentar en qué consiste y cómo se realiza este programa de financiamiento para valorizar y mejorar y poner en valor a nuestro hermoso y tan valioso patrimonio argentino. Adelante entonces, Teresa y José. Hola, amigos y amigas del patrimonio. Estamos hoy en nuestra segunda clase del curso de Patrimonio Arquitectónico Argentino que empezó la semana pasada. Tuvimos un gran eco, un gran apoyo. Hubo 18.000 personas que lo vieron durante más de media hora el último día. Y había momentos en que teníamos al mismo tiempo 5.000 personas mirando nuestro programa. O sea que es un desafío enorme poder hacer un buen curso y que de esto salga un compromiso con el patrimonio argentino que lo tenemos y que se manifiesta a través del proyecto del cual quiero hablarles hoy, junto con José Ferrero, arquitecto y director nacional de la Dirección Nacional de Arquitectura. Hemos hecho entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Obras Públicas un acuerdo que se manifiesta en un convenio donde la Secretaría de Obras Públicas y la Dirección Nacional de Arquitectura, junto con la Comisión Nacional de Monumentos del Ministerio de Cultura, armamos este proyecto de pueblos y centros históricos que estamos rescatando edificios en todo el país, de norte a sur, de este a oeste del país, y que estamos rescatando edificios emblemáticos, históricos, para ponerlos en valor, para que apreciemos lo que es nuestro y que sea esta una manifestación, como les dije el otro día, del amor que le tenemos a nuestro país y que compartimos con ustedes. José, me gustaría que hables y que cuentes de cómo se proyecta. Buenas tardes. Tal como nos contaba Teresa, este es un proyecto en conjunto entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Cultura, llegando a todos los pueblos que de alguna u otra manera dentro del catálogo de patrimonio nacional están tocados, han sido distinguidos y creo que es el momento de ponerlos en valor. Cuando nos acordamos y nos ocupamos de nuestro patrimonio, nos estamos ocupando de alguna manera del futuro de nuestra patria. Llegar y poner en valor estos pueblos a través de los distintos oficios, las distintas nuevas tecnologías y dándole trabajo a la gente, creo que estamos hablando de un proyecto federal en serio, creo que estamos hablando de poner en valor esto que nos ocupa, que es el patrimonio. La memoria de los pueblos no siempre se forman en función de los hechos acaecidos, sino de los que la gente se acuerda de estos relatos. Y es a partir de esa motivación que invitamos a estas municipalidades, a estas cooperativas, dándole trabajo a la gente para poner en marcha este gran proyecto.
También quiero hacer una referencia a que el patrimonio no solamente se compone de estos pequeños pueblos, sino que estamos trabajando en otras obras importantes, Teresa, en conjunto con la Comisión. Si bien el Ministerio de Obras Públicas es el que financia las obras, la Comisión es la que nos ayuda con los proyectos, a evaluarlos, a redactarlos, y también tenemos que tener presente que es la Dirección Nacional de Gestión de Obras, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, la que lleva adelante la ejecución concreta de estos proyectos. Pero no me quería distraer y hacer mención a los dos complejos hoteleros que tenemos en Embalse y en Chapadmalal, íconos del peronismo, y con una voluntad política muy importante por parte del presidente, del ministro, del secretario Martín Gil, de ponerlos en valor. Totalmente. Y además tenemos el convenio que hemos firmado, es obras públicas, cultura y turismo. O sea, estamos los tres. Correcto, correcto. Tenemos la casa del arroyo, sobre el arroyo en Mar del Plata, y no es poco mencionar que todo este paquete de obras, además de otras que estamos trabajando en patrimonio, equivalen a un presupuesto importante que también vale la pena mencionarlo. Son 100 pueblos en esta primera etapa que van a llevar un presupuesto de 900 millones de pesos. Tenemos los dos primeros ejemplos de transformación, que son los hoteles el 1 y el 4 de Chapadmalal y Embalse, que también están llevando un presupuesto de casi 1.000 millones cada uno. Tenemos la casa sobre el arroyo, otros 45 millones. Y bueno, podemos seguir con la lista de las cosas que tenemos en carpeta, en agenda y que estamos trabajando. Tenemos proyectado abrir un canal de comunicación con ustedes para recibir todas las ideas, todos los proyectos que vayan surgiendo, porque nuestro ánimo es restaurar la Argentina, cuidar la Argentina y hacer que la puesta en valor sea que llegue a todos lados. El proyecto de pueblos y centros históricos trae desarrollo, porque al mismo tiempo que, como bien dice José Ferrero, tenemos todos los oficios de restauración que se van aplicando en los diferentes lugares donde vamos trabajando con gente del lugar y donde además se rescatan tecnologías que a veces perdidas u olvidadas o incluso a veces también menospreciadas. En algunos lugares, por ejemplo, el adobe es considerado como símbolo de pobreza y no lo es. Se puede vivir muy bien en adobe y puede ser resistente a los cambios climáticos e incluso adaptarse mejor a los cambios climáticos que otros materiales. Entonces estamos rescatando el tema del adobe e incluso con gente hasta que va a venir de Arabia Saudita para hablarnos y hacer una comparación entre la construcción en adobe en Medio Oriente y la construcción en adobe en Sudamérica, que tiene sus similitudes y tiene sus diferencias, pero es muy interesante compararlos. Creo que este curso va a ser interesante y como bien decía José, va a dar oportunidad a que surjan muchas otras ideas y que surjan otros proyectos, algunos con nosotros y otros independientes, pero que se reproduzca esta corriente de cuidado del patrimonio que estamos ayudando a generar. Y qué importante que ese cuidado del patrimonio se produzca con la gente del lugar, la gente que ama el sitio, la gente que tiene la memoria del sitio, la gente que ha vivido el sitio, y qué mejor que planificar el futuro de estos lugares a partir del patrimonio. Seguro. Y hoy, por ejemplo, ustedes dirán, bueno, ¿dónde están? ¿En qué palacio? ¿De dónde nos están hablando? Estamos en la sede de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, que está ubicada en un antiguo palacete de Buenos Aires, que una de las clases va a estar dedicada en parte a este edificio, que hemos logrado rearmar, buscar, como nos instruyó el ministro Bauer,
todos los muebles históricos que estuvieran dando vueltas en el edificio los hemos juntado y los hemos armado. Es muy interesante lo que estamos haciendo, porque además un edificio que parece así solamente para mirar, lo estamos usando. Y lo estamos usando como oficina, como lugar de recepción, como una serie de cosas. Y queremos mostrarles cómo de pronto el patrimonio es importante que pueda ser usado con respeto, pero que realmente sirva en la época contemporánea, ¿no es cierto? Y que podemos ir de un palacio a una pequeñísima capilla perdida en la puna, y que ambos son monumentos históricos nacionales. ¿No es cierto? Qué importante entonces poner en valor y reconocer la acción del Gobierno Nacional a través de sus ministerios, de sus gestores del Ministerio de Cultura, de Obras Públicas y de Turismo, para bajar federalmente a todo el país y trabajar en el patrimonio. Y ¿sabes qué? Trabajar juntos, o sea, hacer interacción entre los diferentes áreas del gobierno. Estamos trabajando transversalmente. Sí. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, gracias y sigamos bien. Bueno, y ahora vamos a escuchar en esta segunda parte a el arquitecto Gabriel Romero, que es en la actualidad el presidente del Instituto de Cultura de esa provincia. Es arquitecto por la Universidad Nacional del Nordeste. Es docente en esa misma universidad en las facultades de Arquitectura y de Artes. Y también es vocal de esta Comisión Nacional de Monumentos. El arquitecto Romero, entonces, hoy nos va a presentar a los pueblos históricos de la provincia de Corrientes. Estos son Loreto, San Miguel, Caacatí y Concepción de Yaguareté Corá. Así que pasamos ahora a escuchar la exposición de Gabriel. Adelante, por favor. La Comisión Nacional de Monumentos declaró 4 poblados históricos nacionales que están ubicados en la provincia de Corrientes: Concepción de Yaguareté Corá, Loreto, San Miguel y Caacatí. Estos poblados están localizados en un lugar muy particular, que son los entornos inmediatos, los bordes oeste de los esteros de Liberá, esta gran superficie que atraviesa la provincia de Corrientes y que se caracteriza por ser un gran humedal que tiene características muy particulares. En torno a estos esteros de Liberá están localizadas estos 4 poblados históricos nacionales que tienen características históricas y urbanas muy particulares. Algunos fundados a finales del siglo XVIII y otros fundados a comienzos del siglo XIX. En el caso de Loreto y de San Miguel, fueron fundados por los antiguos habitantes de las misiones jesuíticas que luego de la expulsión de los jesuitas de estos territorios se fueron trasladando, escondiéndose en estos alejados parajes en torno a los esteros de Liberá. El caso de Caacatí tiene una historia un poco diferente, pero sí tiene rasgos históricos de poblamiento a partir de 1750. Concepción del Yaguareté Corá estaba vinculado a ser el asiento de grandes estancias jesuíticas o en la cercanía de la actual Concepción de Yaguareté Corá, y también tiene características muy particulares desde el punto de vista histórico, y por supuesto que la arquitectura en todos estos poblados son muy característicos del periodo colonial. Nosotros vamos a recorrer cada uno de estos poblados, vamos a ver sus características arquitectónicas y vamos a contar cuáles son las particularidades de cada uno de ellos. Las declaratorias de poblados históricos nacionales la entendemos como un enorme reconocimiento para el paisaje arquitectónico, para el paisaje urbano, por las historias que allí se cuentan en cada uno de estos pueblos y también por el vínculo que tienen con la naturaleza. Las declaraciones forman parte de este reconocimiento necesario, primero, para poder generar valor desde los municipios y de los habitantes, pero también son herramientas que nos permiten gestionar fondos y proyectos a futuro para su puesta en valor. La Comisión Nacional de Monumentos puso su mirada
en muchos pueblos de la Argentina y en estos 4 poblados históricos nacionales. La Comisión Nacional de Monumentos, el gobierno provincial, los gobiernos municipales trabajan en pos de la preservación. Las declaratorias son esa herramienta que nos va a permitir trabajar en pos de la preservación, que también a su vez nos va a servir para poder hablar del desarrollo turístico, de la generación de trabajo y por supuesto de la revalorización de la cultura de cada uno de estos lugares. A continuación, invitamos a ver el video de Concepción del Yaguareté Corá, una localidad que queda a 183 kilómetros de la capital correntina, ocupa un territorio conocido desde la época colonial por la cantidad de yaguaretés que habitaban el lugar y que tomó una trascendencia muy importante a partir de 1810 con la visita, con el paso del general Manuel Belgrano en su camino hacia Paraguay. Concepción del Yaguareté Corá formalmente fue fundada hacia 1803 y tiene una larga historia vinculada a las misiones jesuíticas. En las cercanías de este actual pueblo de Concepción del Yaguareté Corá tenían asiento estancias jesuíticas que acompañaban el desarrollo y la impronta de las misiones en todo este enorme territorio de los 30 pueblos de las misiones jesuíticas, 4 de los cuales están actualmente en el territorio de la provincia de Corrientes. Estamos en Concepción del Yaguareté Corá. Su nombre indica en lengua guaraní corral de tigre, que fue recuperado hace poco tiempo. Concepción del Yaguareté Corá está en medio de los esteros, rodeado por agua, por una gran vegetación, y cuenta historias y cuenta sobre todo la vida de 2 personajes que son fundamentales. Por un lado, el tambor de Taguarí, aquel niño que acompañó a Belgrano, y también la Pilarcita, que es una niña sobre la que se crea una historia porque Pilarcita iba con su padre en un carruaje, se le cayó su muñeca, ella intentó salvar a su muñeca y lamentablemente falleció, y en el lugar donde está enterrada la gente durante muchos años fue llevándole muñecas para recordar. Bajo tus altas palmeras, mi niñez vagando están, mientras un sol pomberito me silba en la arena. Las capillas domésticas forman parte del paisaje urbano de cada uno de estos pueblos. En el caso de Concepción del Yaguareté Corá se destacan las que son en honor al Gaucho Gil y a San Baltasar. Estamos en la capilla de San Baltasar Norte, una capilla familiar que tiene una gran cantidad de visitantes y que por supuesto tiene su gran fiesta el 6 de enero de cada año. En cada uno de estos espacios hay también, además del espacio de culto, un gran espacio social que forma parte de cada uno de estos festejos. Corrientes es profundamente religiosa y cada una de estas festividades se viven de una manera muy especial. Paralelo al liberal, baila estéreo carambola, uniendo sus aguas olas en abrazo fraternal, donde el grito del chajá, donde el grito del chajá, alerta a los carabinchos, un brinco, huyendo en el pajonal. Por su arquitectura, escala, características, la Casa Rodríguez es una de las más imponentes de Concepción del Yaguareté Corá. Aquí se puede leer todo el repertorio estilístico de la arquitectura italiana de manera completa, la incorporación de basamentos, pilastras, remates
y fundamentalmente este arco triunfal de acceso, que es muy importante por las características que tiene. La Casa Rodríguez, además de ser un hito por su arquitectura, también vive uno de los grandes músicos de Concepción, José Martín Tripa Rodríguez. Y te doy mi zapucay, cual correntino saludo, En Concepción del Yaguareté Corá convive la arquitectura de rasgos coloniales, como la casa que estamos viendo de fondo, que tienen estas galerías al exterior, con pies derechos de madera, construidas en tierra, con cubiertas ahora de chapa, pero antiguamente de palma, después de teja, y la modernización, bueno, vino como para, de alguna manera, acompañar la funcionalidad de las diferentes viviendas. Es muy interesante pensar que muchas de estas casas forman parte del patrimonio de Concepción y a través de un programa de la Comisión Nacional de Monumentos y Bienes Históricos, Ministerio de Cultura de la Nación, Gobierno de la provincia y municipios, venimos trabajando en su puesta en valor. Y a contemplar la verdad de nuestro pueblo encantado, Chereyá, Oñe Puru, Plaza Puru y el tambor de Tacuarí. Estamos frente a la Casa Fader, frente a la plaza de Concepción del Yaguareté Corá, y podemos ver la calidad de la construcción, la calidad de todo ese agregado estilístico que se le incorpora a las viviendas, y también podemos ver la continuidad de prácticamente 100 metros de arquitectura académica de mucha calidad y de, por supuesto, que marca el prestigio y el nivel que tenían cada uno de los dueños que vivían en estas viviendas. Concepción tiene esta particularidad, sumado al paisaje natural, sumado a las historias de su patrimonio intangible, también tenemos arquitectura de rasgos coloniales y esta arquitectura que sin duda confluye en un paisaje arquitectónico único que se destaca en toda la región. Bajo tus altas palmeras, mi niñez vagando están, mientras un sol bomberito me silba en el arenal. Por Paso Pucú me alejo, mi Yaguareté Corá. Por Paso Pucú regreso, mi Yaguareté Corá. Por Paso Pucú me alejo, mi Yaguareté Corá. Por Paso Pucú regreso, mi Yaguareté Corá. Marilí Morales Segovia y Osvaldo Sosa Cordero nacieron en Corrientes. Ambos fueron los que difundieron ampliamente el nombre de este pueblo, antiguamente llamado Yaguareté Corá, y de 2010 Concepción del Yaguareté Corá. Es muy importante reconocer que más allá de calles, arquitecturas y paisaje, hay personas que marcaron el rumbo de este pueblo y artistas que se encargaron de difundir toda la riqueza que tuvo desde siempre hasta ahora. Hoy me rubia de loma alta, linda morocha, lucero y las graciosas caballeras y la pueblera buena por ahí. Paralelo al liberal, bailetero carambola, uniendo sus aguas olas en abrazo fraternal, donde el grito del chajá, donde el grito del chajá, alerta a los que la guaracho un brinco, huyendo en el pajonal. Las inversiones privadas también lograron preservar el patrimonio. Experiencias de hotelería en antiguas casonas de Concepción nos permitieron también revitalizar de alguna manera toda la riqueza patrimonial de este poblado que ahora es poblado histórico nacional. La Alondra y la Rosada de Liberá forman parte de este conjunto de hoteles que supieron aprovechar inteligentemente las bondades del patrimonio arquitectónico. Yo me adentré en tus misterios, yo conocí
caminos y los carriles por donde va el animal. Y te doy mi zapucay, cual correntino saludo, tapenón está peludo, cazador de soledad. Lo que está a mis espaldas es la antigua capilla de Concepción del Yaguareté Corá. Como toda la arquitectura colonial y postcolonial de esta región, tenía características muy particulares. Era una iglesia típica del área guaranítica, rodeada de galerías que de alguna manera acompañaban toda la gran techumbre y tenían una particularidad que era el campanario exento, que es un campanario que está por afuera de la estructura, también maderera. Esta arquitectura se construyó en toda el área guaranítica, desde Santa Cruz a la Sierra hasta la zona de Corrientes, y es una característica muy particular de toda esta región. Hacia 1950, lamentablemente, se perdió mucho del original de esa antigua capilla, porque vino el hormigón, vinieron nuevos materiales, pero una gestión del gobierno provincial hacia 2010 recuperó la imagen original. Y para nosotros fue muy importante volver a tener esa lectura de un gran espacio central, de pequeñas galerías laterales en el interior y también estas galerías al exterior que rodean. Una típica arquitectura del área guaranítica. Actualmente en este espacio, en esta antigua iglesia, funciona el Museo Histórico de Concepción del Yaguareté Corá, el Museo Manuel Belgrano. Lugar bravío que en otros tiempos sintió bramar a Yaguareté. Corral de tigre, por eso ha sido, y cuando un día comenzó allí la legendaria y valiente historia del tamborcito de Tacuarí. El gobierno de Corrientes impulsó una serie de obras que revalorizan las formas de vida, los espacios urbanos, los espacios rurales y también la rica historia que tiene Concepción del Yaguareté Corá. En ese contexto inauguró Centro de Interpretación de Liberá, Museo de la Pilarcita, Museo Histórico, y hoy estamos en el Museo de Campo, que está en el predio del Peón Rural. Este Museo del Campo muestra las formas de vida, las actividades rurales, también una cantidad de elementos que forman parte de esa vida cotidiana. Es muy bueno poder reunir en un espacio como este todo el rico valor que tiene de manera material y también las historias que forman parte del patrimonio inmaterial. Concepción es historia, es naturaleza y es cultura. Cada uno de estos espacios nos invitan a conocerla. En Concepción pudimos ver este pasado arquitectónico que marca las características generales del poblado. Por un lado, algunas casas de galería al exterior y también algunas de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Hay un encuentro muy particular en el paisaje urbano de estas dos tipologías arquitectónicas y la fuerte presencia que tiene la naturaleza que invade todo el paisaje urbano. Cuando hablamos de Concepción del Yaguareté Corá, hablamos de este patrimonio material por un lado, hablamos del patrimonio natural y también de un patrimonio intangible muy potente. La historia del tambor de Tacuarí, el recorrido de Manuel Belgrano por las calles de Concepción del Yaguareté Corá, historias como la Pilarcita, que son historias urbanas muy potentes, pero que marcan la historia de cada una de las localidades. A continuación vamos a ver un video de la localidad de San Miguel, una localidad que está a unos 70 kilómetros de Concepción del Yaguareté Corá, sobre la ruta 118, que tiene su origen en este asentamiento de los antiguos habitantes de las misiones jesuíticas. Allí también, además del patrimonio arquitectónico, vamos a ver un valioso patrimonio vinculado a la imaginería colonial.
San Miguel conserva gran cantidad de esas obras que acompañaron a los habitantes en su largo peregrinar desde las diferentes misiones actualmente en el territorio de la provincia de Misiones hacia la provincia de Corrientes. Voy buscando tu refugio de arboledas, un camino largo que duerme en el estero, una hilera de luciérnagas me esperan, un aroma pan casero y tu arenal. La historia de la localidad de San Miguel comienza en este lugar, en este paraje que se llama Emboicuá, también conocido como paraje Capilla. Aquellos peregrinos que vinieron de las antiguas misiones jesuíticas, refugiándose del ataque de los bandeirantes, se localizaron en esta zona, hicieron un primer asentamiento. No hay rastros físicos seguramente de aquellos momentos, pero sí el paraje guarda esta antigua iglesia que seguramente su torre exenta, que es una particularidad del lugar, guarda mucho la historia de aquellos primeros habitantes de la localidad de San Miguel. En este antiguo paraje está la capilla de Emboicuá, que guarda 3 piezas históricas muy valiosas. Una Virgen del Rosario, un San Juan y también un niño, que probablemente haya sido un ángel de algún conjunto de imaginería religiosa de las misiones jesuíticas. Estas imágenes tienen historia, tienen tradición y por supuesto que una gran devoción de toda una gran comunidad. Vengan a visitar este paraje en Emboicuá. Aquí pueden ver la historia del origen de San Miguel y por supuesto gran parte de la historia de las misiones jesuíticas. Estamos recorriendo San Miguel. En la localidad de San Miguel convive el paisaje natural con casas de galería que son propias de la arquitectura colonial y con una arquitectura del siglo XIX muy importante, donde se ven grandes detalles, una arquitectura de gran escala que muestra el prestigio y el desarrollo que tuvo en algún momento la localidad. Toda esta arquitectura da un marco muy especial a este poblado histórico nacional que nos invita a recorrer sus calles, a disfrutar del paisaje y sobre todo conocer su gente. En el entorno inmediato de la plaza podemos ver un conjunto de edificios que responden a la arquitectura italianizante, una arquitectura que tiene una decoración académica, que tiene una gran escala, que tiene nuevos materiales de construcción, que ya no son el barro, no son la madera, no es la paja, sino que incorpora el ladrillo cocido, la cal, que le permite hacer una arquitectura de mayor prestigio que se preserva hasta estos tiempos. Todavía existen casas de galería al exterior que son propias de la arquitectura colonial correntina y del área guaranítica. Grandes galerías que van generando estos espacios intermedios. La religiosidad juega un papel muy importante en la fundación y en la actualidad de San Miguel. Estos pueblos que fueron fundados por los antiguos habitantes de las misiones jesuíticas traen un legado patrimonial que es muy importante y que hoy lo pueden disfrutar en el Museo de Arte Sacro, en el retablo principal de la iglesia actual,
en la capilla de Emboicua, que es el lugar fundacional de San Miguel, y también en capillas familiares. Uno de los grandes desafíos que tiene la puesta en valor de los poblados históricos tienen que ver con la posibilidad de revalorizar su patrimonio artístico y cultural. Los museos de Loreto y de San Miguel, que son museos de arte sacro, guardan un patrimonio valiosísimo que tiene que ver con el pasado de las misiones jesuíticas. Tanto Loreto como San Miguel fueron fundados por antiguos habitantes de las misiones jesuíticas que después de la expulsión fueron acercándose a estas localidades. Estos antiguos habitantes trajeron consigo imágenes muy valiosas que remontan a ese pasado de las misiones jesuíticas. Grandes obras que hablan de este entrecruzamiento entre la cultura guaraní y el aporte europeo que significaba la presencia de los padres jesuitas. Custodia piezas muy importantes que desde hace muchos años estaban alojados en la antigua capilla de San Miguel. Nosotros trabajamos en la recuperación primero de la capilla antigua y posteriormente en cada una de las piezas y fundamentalmente en un montaje que muestre las características de cada una de ellas. Se destacan la Inmaculada Concepción, que indudablemente muestra ese pasado y ese vínculo con la cultura de las misiones jesuíticas. Como dice Darko Sustersik, que es uno de los grandes investigadores, las características del pelo, los rulos de la parte posterior muestran que significan y que forman parte de ese producto cultural tan importante que significaron las misiones jesuíticas. En la localidad de San Miguel, al lado del Museo de Arte Sacro, está la capilla nueva de San Miguel Arcángel. Allí hay dos piezas que merecen la pena ser visitadas. Por un lado, el patrono, que es San Miguel Arcángel, una pequeña pieza de origen de las misiones jesuíticas, tallada en madera y repintada en el tiempo, que destaca el momento de la muerte de Añá en manos de o bajo la espada de San Miguel. Otra de las piezas, y quizás la más destacada que hay en Corrientes, tiene que ver con ese Jesús crucificado que está en el altar de la iglesia nueva de San Miguel. Una pieza atribuida al taller de José Brassanelli, el gran maestro de las misiones jesuíticas. La pieza, por tamaño y por calidad, se destaca y es de alguna manera una pieza que junto con el Cristo que está en la Catedral de Corrientes son quizás las piezas sacras más importantes que tiene la provincia. Aquí podemos ver el detalle barroco del vuelo del paño que cubre parte del cuerpo de Jesucristo, los detalles, el sufrimiento en esa incrustación de la corona sobre la cabeza, y también hay algunos detalles interesantes que hablan de la creatividad del aborigen, del guaraní, porque muchas de las piezas de José Brassanelli tenían los lazos en la mano derecha, mientras que en este caso se puede ver la libertad que de alguna manera tenía el guaraní en poder captar los conceptos principales del barroco, pero tenía la libertad de plasmarlo desde su creatividad, con el lazo en la mano izquierda. La pieza, que es un Cristo articulado, como les decía, puede ser una de las más grandes piezas que tenemos en la provincia. Darko Sustersik, el investigador más importante de imaginería de las misiones jesuíticas, lo pone como una de las grandes obras que tiene San Miguel y que tiene la provincia.
destacar estas dos piezas que podrían estar en cualquier lugar del mundo por su calidad artística y sobre todo por la historia que cuentan respecto a este pasado de las misiones jesuíticas. En Corrientes, este pasado de las misiones jesuíticas está presente en esta cultura de mestizaje, de poscolonial y posjesuita, que se sigue viviendo hasta hoy. Estas piezas son piezas devocionales que el pueblo sigue acompañando desde los momentos de la fundación de San Miguel. Los talleres de las misiones jesuíticas tenían, por supuesto, que una influencia europea directa, pero estaba librado a la creatividad del guaraní, que fue aprendiendo, fue imprimiendo de alguna manera esa creatividad en cada una de sus obras. Era muy importante poder marcar las pautas, pero a partir de allí estaban libres para poder expresarse, y esta pieza muestra esa creatividad, esa calidad y sobre todo la importancia que tiene el barroco americano aquí en cada una de estas piezas. Hay una historia, hay una tradición y una arquitectura y un patrimonio artístico que nos habla de esa historia y de la manera en la que están vigentes hoy en cada una de estas localidades. El video que vimos y nos mostró la historia de San Miguel, pudimos ver por un lado un patrimonio arquitectónico muy potente, con una gran impronta del siglo XIX, pero creo que lo más importante que podemos ver en la localidad de San Miguel está vinculado al patrimonio de la imaginería colonial. A continuación vamos a ver un video sobre Caacatí. Cuando hablamos de Caacatí, hablamos de estas noticias de poblamiento desde 1711. Todo este territorio fue ocupado por aborígenes, por españoles, y fueron territorios en tensión durante mucho tiempo. De esa historia queda una localidad como Caacatí que tiene características muy particulares, una gran impronta de arquitectura caracterizada por casas de galerías al exterior que eran propias de la arquitectura colonial del área guaranítica. Paraguay, el sur de Bolivia y Corrientes tienen esta arquitectura que se caracteriza por pies derechos de madera, extensas galerías que forman corredores que a veces ocupan hasta 100 metros. Caacatí conserva gran parte de esto. Estas galerías son la característica más fuerte que tienen, y más su historia, más la memoria inmaterial, forma parte de la riqueza patrimonial que nos encontramos en esta querida localidad de Caacatí. La declaración de Poblado Histórico Nacional es una distinción que destaca a Caacatí sobre otras localidades de la provincia e implica poder insertarlo en un contexto de poblados históricos nacionales de toda la Argentina. Ser patrimonio o ser declarado patrimonio implica, por un lado, una distinción en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo patrimonial, pero también tiene su implicancia en la posibilidad de generar recursos a través del trabajo y del posicionamiento turístico de la localidad. Mi sangre de correntino, por ver si despiertas de tu antiguo sueño, viejo Caacatí. Para nosotros el reconocimiento como poblado histórico nacional es de suma importancia, ya que el caacatieño a partir de allí empezó a apreciar, a reconocer y también a valorar todo lo que tenemos, y creemos que es una gran oportunidad para el desarrollo turístico de esta región, para potenciar todo lo que ya teníamos y que muchas veces no se valoraba lo suficientemente.
Caacatí es historia, es cultura, es tradición. Caacatí tiene todo un abanico de ofertas relacionadas con lo nuestro, con nuestro chamamé, con nuestra poesía, con nuestras comidas, con nuestras costumbres, y hoy cualquier visitante va a poder conocer un poco lo que es la idiosincrasia del correntino, de la zona norte, a partir de su visita a Caacatí. Creo que estamos generando a partir de estas obras un desarrollo importantísimo para Caacatí como oferta turística, y con mucho más razón a partir de que forma parte de los esteros de Liberá. Cuando hablamos de la obra que está detrás mío, que es la antigua estación de ferrocarril El Económico, hablamos también de lo que significó la historia del ferrocarril para la localidad de Caacatí. Un conjunto de vagones llegaban hasta Caacatí. Esto significó el progreso, la llegada de productos, la salida de productos y, por supuesto, acercar de alguna manera a los habitantes a la capital correntina. De acá partía el tren económico, llevando tanto la producción de esta zona como también a las personas que generalmente se trasladaban a la ciudad de Corrientes capital. Para nosotros, en la decisión que tomó el gobierno provincial de poner en valor este lugar, que va a constituir a partir de ahora un museo y un centro de interpretación, como así también un lugar de información para el turismo, es una obra de suma relevancia para todos los caacatieños, ya que creo que recuperamos una parte de nuestra historia, de nuestra reciente historia, donde todavía tenemos la posibilidad de encontrar algunos testimonios vivientes de personas que vivieron la experiencia de este viaje que a veces duraba todo un día, ¿no? Desde Caacatí hasta Corrientes. Todavía arde el color de la inocencia, su resplandor se levanta entre ruinas, herido, un hombre restituye la flor que albergaba su niñez. Cuando recorremos las calles de Caacatí nos encontramos con un conjunto muy importante de casas de galerías al exterior que son las típicas de la arquitectura colonial del área guaranítica. Si bien por su periodo de construcción no serían entendidas como coloniales, la tipología responde a este lenguaje y se caracteriza por esta sucesión de galerías al exterior que van formando grandes y extensos corredores a lo largo de diferentes calles de la localidad. Pies derechos de maderas, capiteles, cubiertas en algunos lugares de teja y en otros ya renovados con cubiertas de chapa, muestran esa identidad muy particular que le da la característica a la localidad. Caacatí es cuna de poetas. Armengol Alegre, David Martínez, Olga Piñeiro, son algunos de estos nombres que marcaron a fuego la historia y la tradición de Caacatí. Nuevas generaciones de escritores y poetas marcan el destino de Caacatí. Rodrigo Galarza, el grupo Pájaro de Tinta y gran cantidad de gente que trabaja en torno a la biblioteca de Caacatí renuevan este espíritu y se comprometen con la lectura, con la escritura y con la difusión de las letras. La historia, el paisaje, la tradición marcan el destino y las letras de estos grandes poetas. Hay una tradición de isipó, de cestería, de trabajo en cuero y también en los últimos tiempos recuperando la tradición del trabajo en barro. Caacatí se suma de esta manera a Artesanos de Liberá con estas capacitaciones, con la difusión y con la posibilidad de mantener viva
una tradición muy importante que implica, por un lado, identidad e historia y por otro lado, la posibilidad de generar trabajo a muchas familias de habitantes de Caacatí. Caacatí, a Murucuyá, hasta 15 leguas hay que atravesar. Voy al trote. Este predio que estamos visitando tiene media sanción para ser declarado solar histórico provincial. Un reconocimiento que se suma a todas las declaraciones y a todo el valor histórico y patrimonial que tiene Caacatí. La música también está presente, así como vimos que la literatura, la poesía, las artesanías, la música también nos deja un gran legado y un gran recuerdo. Viejo Caacatí es un poco esa historia de Caacatí desde la música, y Alberico Mansilla, Edgar Romero Maciel lo plasman en uno de los chamamés más destacados de todo el cancionero correntino. Caacatí, a Murucuyá, hasta 15 leguas hay que atravesar. Voy al trotecito, cruzando el palmar, silbando bajito, pronto he de llegar. Estos reconocimientos tan importantes que tienen a nivel provincial, a nivel nacional, significa, por un lado, valorizar el patrimonio, pero por otro lado también tiene un derrame económico muy importante que genera trabajo y por supuesto que le da vitalidad a cada una de las economías regionales. Caacatí conserva historias, espacios, paisaje urbano. Estamos en el Asturiano, hoy museo, pero que fue un almacén de ramos generales que funcionó en la localidad de Caacatí entre 1920 y 1960. Todo permanece como fue en ese momento y muestra el interés que tanto los propietarios, la familia Martínez, como el municipio, como los habitantes, siguen respetando y conservando. La localidad de Caacatí ofrece, además de su paisaje arquitectónico, también estos lugares que nos invitan a remontarnos al pasado. Caacatí es historia, es tradición, es herencia, pero también es presencia de esas tradiciones en la vida y en la cultura. Mostrar el patrimonio arquitectónico, quizás lo físico más fuerte que tiene la localidad, pero detrás de eso hay historias y hay leyendas que nos cuentan diferentes aspectos de la historia de Caacatí. Caacatí es literatura, es música, es artesanía. De Caacatí a Murucuyá, hasta 15 leguas hay que atravesar. Voy al trotecito, cruzando el palmar, silbando bajito, pronto he de llegar. Silbando bajito. El gobierno provincial, el Comité Iberá y el municipio de Caacatí trabajan en diferentes proyectos de recuperación del patrimonio. Vimos la recuperación de la terminal, vimos el trabajo vinculado a la restauración de las casas de galería. Esto habla, por un lado, de la necesidad de mantener viva todo este patrimonio, de mantener vivas las tradiciones y por supuesto que habla del compromiso de todos para seguir apostando a la preservación del patrimonio.
Hablamos de Caacatí como uno de los poblados que conservan la mayor cantidad de casas de galerías al exterior en toda la provincia. Creo que la homogeneidad de este tipo de arquitectura es la característica fundamental de la localidad de Caacatí. Ahora vamos a recorrer la localidad de Loreto. Loreto tiene su origen, al igual que San Miguel, en el asentamiento de antiguos habitantes de las misiones jesuíticas. Un largo peregrinar de los territorios de las misiones abandonadas y saqueadas hacia estos lugares recónditos del territorio de la actual provincia de Corrientes. Los habitantes, los fundadores, familias con apellidos guaraníes que se mantienen hasta hoy, como Guayaré, que es uno de los caciques, el nombre de los caciques y que ese apellido sigue presente en la localidad, trajeron consigo gran cantidad de imaginería colonial que hoy se conservan. Allí vamos a ver, por un lado, la antigua capilla construida hacia principios del siglo XIX y restaurada recientemente, casas de galerías al exterior y también un conjunto de imaginería que se destaca en todo el territorio de la provincia. Yo soy nacido en Loreto, departamento de San Miguel. Loreto fue fundada por los antiguos habitantes de las misiones jesuíticas que luego de la expulsión se fueron trasladando y alojándose en torno a los esteros de Liberá. Fundaron Loreto y posteriormente la localidad de San Miguel. Trajeron historias, su cultura, y por supuesto trajeron un conjunto de imaginería muy importante que eran de esas antiguas misiones jesuíticas. Para nosotros fue muy importante el trabajo de rescate, de poder conservar primero la restauración del edificio y posteriormente poder consolidar estos espacios que son claves a la hora de contar la historia, no solamente de las fundaciones de cada una de las localidades, sino también la historia en general de la provincia de Corrientes. Nosotros estamos presentando aquí un conjunto de imaginería barroca, de origen de las misiones jesuíticas, tienen sus características propias y tienen un gran valor histórico, artístico y cultural. Cada una de estas localidades también está atravesado por su gran fervor religioso y por esto que de alguna manera marca a la provincia de Corrientes, que tiene que ver con la religiosidad popular. Dos personajes que se destacan en la provincia de Corrientes nacieron aquí. Por un lado, el poeta Oscar Portela y el cantautor Mario Bofill. Cantalicio vendió su acordeón, estudiante del interior, medio litro, conjunto Pena y Olvido son algunas de sus creaciones. Juglar, poeta del pueblo, sin duda el gran cantautor de la provincia de Corrientes es Mario Bofill. Mario nació en Loreto en 1948 y es aquel poeta que cuenta las historias que la vivió de niño, de adolescente, de joven, y que todos los correntinos nos sentimos identificados. Mario tiene su museo hoy aquí en Loreto,
donde cuenta un poco su historia, sus premios, sus discos, y vale la pena cuando vienen a esta zona poder recorrer el museo. Cada una de sus canciones cuentan historias que las vivió en este pueblo, pinta el paisaje de una manera muy particular y sobre todo nos cuenta la vida de cada uno de estos lugares, las pistas, los amores, las bailantas. Es el símbolo del chamamé, ese chamamé que recientemente fue declarado Patrimonio de la Humanidad y que se nutre de estas historias para mostrarlo de manera universal. Inversiones y museos de estas características se realizaron en San Miguel, en Loreto, en Concepción del Yaguareté Corá, y es una mirada muy interesante respecto a la posibilidad de pensar este relato en torno a la historia, de nuestro pasado y de cómo mirar nuestro futuro. Corrientes tiene para mostrar naturaleza y cultura, y estos museos son el ámbito adecuado para poder contar la historia de cada una de las localidades, el vínculo con los esteros de Liberá y por supuesto la historia de la provincia de Corrientes. Yo soy nacido en Loreto, San Miguel, Cacatí y Concepción del Yaguareté Corá fueron declarados poblados históricos nacionales por la Comisión Nacional de Monumentos, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. Este reconocimiento tan importante está vinculada a la historia, a las características del poblado desde el punto de vista urbanístico y por supuesto por el valor de su arquitectura. Aquí vamos a encontrar una arquitectura de rasgos coloniales, entre ellos podemos destacar la capilla, que es una gran cubierta a dos aguas, con galerías que rodean el único espacio. Actualmente allí funciona el Museo de Arte Sacro, también un conjunto de viviendas. Aquí también podemos ver una tipología arquitectónica particular que son las pistas de baile. Podemos destacar el valor que tiene la pista Punta Tacuara, que hasta hace poco tiempo estuvo en funcionamiento. En la localidad de Loreto podemos encontrar un conjunto de arquitectura de rasgos coloniales muy importante. Estas casas, que están presentes en diferentes localidades de la provincia de Corrientes, se caracteriza por tener una galería al exterior, son construidas en madera, tierra, en algunos casos techadas con teja, en otros casos techada actualmente ya con chapa, pero la idea de la galería al exterior va a ser algo que está presente en diferentes localidades de Corrientes y que son de alguna manera una herencia de esa tradición constructiva de la colonia. La arquitectura propia, colonial, del área guaranítica se caracterizaba por estas galerías al exterior que eran una solución técnica muy apropiada para de alguna manera resguardar las paredes de tierra. Era una solución climática muy adecuada por los grandes calores y las fuertes lluvias, y también era una solución cultural que permitía que la gente transcurriera gran parte de su jornada en estas profundas galerías que tenían continuidad y conformaban lo que se llamaban manzanas islas. De estas casas hay un conjunto muy valioso en la localidad de Loreto y podemos recorrer cada una de ellas.
Hablar de Loreto es hablar también de Oscar Portela, uno de los grandes poetas que dio a nuestra provincia, nacido en Loreto, pero con una proyección universal. Oscar fue uno de los grandes intelectuales de la provincia de Corrientes y cuando venimos a Loreto no podemos dejar de recorrer su casa natal, pero también es muy interesante recorrer su obra. Su obra está en los libros, está en internet y también está en la biblioteca Oscar Portela, aquí en la localidad de Loreto. Luego de la expulsión de los jesuitas, los antiguos habitantes de la antigua misión de Loreto se trasladaron a estos territorios en las orillas oeste de los esteros de Liberá y fundaron dos pueblos, primero Loreto y posteriormente San Miguel. Trajeron una enorme tradición cultural, imaginería y por supuesto toda una cultura arraigada que fusionaba la tradición jesuítica y la tradición guaranítica. Loreto, sin dudas, es una de estas localidades en lo que la historia jesuítica está presente y por supuesto que la historia, la tradición y la memoria forman parte del cotidiano de la localidad. Los asentamientos se produjeron entre finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, pero la fundación oficial va a ser en 1817. Con 200 años de historia, Loreto sigue conservando esa esencia de los poblados coloniales, de casas de galería, de calles de tierra y por supuesto de todo un patrimonio tangible e intangible que caracteriza a la localidad de Loreto. En este recorrido de los 4 poblados históricos nacionales en la provincia de Corrientes, vimos arquitectura de características coloniales, vimos paisaje natural por esta cercanía con los esteros de Liberá, vimos imaginería colonial que es muy importante y que está presente no solamente en las antiguas capillas, que actualmente son museos sacros, sino también en las capillas domésticas. Las capillas domésticas tienen un rol importantísimo en esta posibilidad de generar circuitos. Concepción del Yaguareté tiene 30 capillas domésticas distribuidas en el ejido de la localidad, cantidades iguales y de las mismas características en Loreto, en San Miguel y en San Miguel. Por supuesto que está presente el patrimonio inmaterial. Recientemente el chamamé fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto, junto con la creencia popular, la lengua, las técnicas artesanales, las técnicas constructivas, forman parte de un patrimonio inmaterial que está vigente y que tiene una gran posibilidad de que permanezca vivo. Las políticas de Estado son muy importantes en ese sentido. Estas declaratorias de patrimonio de poblados históricos nacionales que impulsó la Comisión Nacional de Monumentos fueron importantes a la hora de pensar en la preservación de cada una de estas localidades. A partir de allí, el gobierno provincial y los municipios tienen un rol importante, por un lado legislativo, pero también de implementar políticas que nos permitan seguir manteniendo este valioso patrimonio. Y cuando hablamos de seguir manteniendo este valioso patrimonio, no hablamos solamente de la mirada desde el punto de vista cultural, sino lo que significa para el desarrollo turístico de cada uno de estos lugares.
La cercanía y la atracción que genera Esteros de Liberá y la posibilidad de vincular con circuitos culturales son de gran importancia. Entre todos tenemos que trabajar y seguir impulsando trabajos que garanticen la preservación, que impulsen la toma de conciencia por parte de los pobladores y por supuesto que a todos invitamos a poder recorrer y meterse un poco en la historia de estas tierras donde nació el general San Martín, donde nació el sargento Cabral, y que podamos disfrutar de la historia, del patrimonio y por supuesto de la tradición en la provincia de Corrientes. Bueno, hemos llegado así al final de esta segunda clase. Realmente los pueblos correntinos tienen un sabor y una presencia muy, muy particular, así que muchas gracias, Gabriel, por acercarnos a tu provincia. Bueno, y como les decían tanto Teresa Anchorena como José Ferrero en la presentación, queríamos que ustedes participen más activamente del programa de pueblos y centros históricos, enviándonos sus ideas, proyectos, fotografías y todo lo que ustedes crean interesante de compartir para que desde la Comisión Nacional de Monumentos y de la Dirección Nacional de Arquitectura podamos llegar a trabajar en la restauración y puesta en valor de esos lugares. Así que ya saben, se pueden comunicar, recibimos sus ideas a través de nuestro correo para el curso, que es cursocnm@gmail.com, que pueden estar viendo ahora acá en la pantalla, para realmente ponernos más en contacto y trabajar juntos. Bueno, quisiera entonces ahora ya presentar o compartirles la clase 3. La próxima semana, el próximo martes, vamos a estar conociendo más profundamente las obras de puesta en valor de la Casa sobre el Arroyo en Mar del Plata, patrimonio moderno, que realmente es un orgullo tener este lugar en nuestro querido país. Así que nos estamos viendo entonces la semana próxima. Muchas gracias y buenas noches.